a adorar su nombre, hemos venido a deleitarnos a Él, pero no hemos venido a escuchar a un pastor, a un amigo, no, hemos venido a escuchar a Dios. Y vamos a pedir a Dios que sea hablando a nuestro entendimiento en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, una vez más por esta mañana, Señor. En tus manos entregamos esta reunión. Gracias te damos por el tiempo de alabanza tan maravilloso, Señor, por permitirnos, Señor, adorarte con nuestras ofrendas, bendito Dios. Pero ahora te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra, Señor, cale en lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Levántele un aplauso a Jesús en esta mañana. Él es bueno. Diga a la persona que tiene a su lado, dile qué bien te ves. Si es su esposa, dele un abrazo. Yo le quiero invitar a que usted me acompañe en la Biblia, en el libro de Daniel. Pero antes de esto, repita conmigo, diga pasión por conocerle a Él íntimamente. Durante todo este tiempo de mi vida cristiana he tenido que ver dos tipos de cosas, hombres y mujeres que saben mucho de Dios. Soy maestro de seminario y me doy cuenta como en muchos seminarios hay estudiantes que conocen teoría, historia de Dios de una manera sorprendente. Esta semana estuvimos estudiando la historia de la iglesia desde la Reforma y nos damos cuenta cómo muchas veces en los tiempos Dios permite que sucedan cosas para que su iglesia, para que su pueblo, para que sus hijos lleguen al conocimiento de Él. Pero tristemente muchas veces el hombre por medio de la iglesia se conforma con conocer a Dios de una manera teórica. Muchos saben los nombres de Dios, muchos saben griego, saben hebreo, saben muy bien cómo es el pastor de su iglesia, conocen muy bien la visión de la iglesia, el proceso de la iglesia, el protocolo de la iglesia. Pero pocos creyentes son los que de verdad conocen a Dios íntimamente. Y saben, dice la palabra del Señor por allí en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna está en conocerle a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos un desafío continuo y diario, y es poder avanzar en nuestra intimidad con Él a tal manera que podamos conocerle a Él íntimamente. Entonces, quiero que me acompañe allí en la Biblia, y ahí en su pantalla tiene usted un título. El título del mensaje es Pasión por conocer a Dios íntimamente. Y dice la palabra del Señor allí en Daniel capítulo 11, versículo 32 lo siguiente: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Repita conmigo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nuevamente, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Notemos un tanto el contexto de este capítulo. Daniel, el tiempo de la palabra profética que Daniel está dando, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá están cautivos, cada uno en diferentes lugares. Aquí está el pueblo de Israel, de Judá, cautivo a manos de los babilonios. En medio del cautiverio, el pueblo de Dios estaba aullando, sufriendo por causa de haberse apartado de su Dios. Pero sabe, el contexto de este capítulo me habla de que van a venir 4 reyes y van a venir a sitiar a Babilonia. En medio de que allí en el pueblo de Dios hay un tiempo de dolor, de mucha angustia, el pueblo de Dios está siendo pisoteado, está siendo maltratado. En medio de todo esto dice la palabra que va a venir una guerra tremenda que va a complicar un poco más las cosas. Pero entre el pueblo de Israel que está allí cautivo en Babilonia hay 2 tipos de personas. Hay unos que conocen a Dios y hay otros que no conocen a Dios. Y el versículo 32 me habla la primera parte acerca de aquellos que no conocen a su Dios. Y entonces dice la primera parte del versículo que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, este nuevo rey, esta nueva nación va a seducir a aquellos hombres de la nación de Israel
que no conocen de Dios, los va a seducir para que ellos sigan violentando su pacto, el pacto de Dios para con ellos. Va a venir una calamidad muy fuerte sobre esta nación, sobre ellos aún en medio del cautiverio. Pero resalta algo que me llama la atención en medio del versículo. Unos por un lado se van a vender con regalos, se van a vender por nada para violar el pacto de Dios, para no fluir dentro de lo que Dios quiere. Pero la segunda parte del texto bíblico me habla acerca de los que sí conocen a Dios, que en medio de la dificultad, en medio de la adversidad que va a venir, dice el profeta, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos en tiempos difíciles en el mundo entero. El hombre que viene a la iglesia, que adora al Señor, pasa por situaciones difíciles. Y creo que cada uno de los aquí presentes a diario está enfrentándose al mundo, a las finanzas, a un hogar, a unos hijos y a los desafíos que plantea la sociedad moderna. Y muchas veces podríamos llegar a decir, no es fácil andar con Dios, no es fácil avanzar de la manera correcta, no es fácil vivir una vida conforme a la voluntad de Dios respecto a los estándares que presenta el mundo contemporáneo. Y entonces muchas veces aún en la iglesia preferimos vivir vidas laxas, normales, vidas religiosas que me permiten ir a la iglesia, que me permiten estudiar la palabra de Dios, que me permiten participar eventualmente del servicio o aún del ministerio, pero sin la pasión interna de conocerle a Él de una manera acertada y correcta. Y entonces usted va a poder ver en la iglesia hombres y mujeres que aunque hablan de Dios, que aunque sirven a Dios, viven en derrota continua. Va a ver usted hombres y mujeres que aunque predican la palabra de Dios, que aunque pasan en la iglesia orando, leyendo la palabra, sus vidas son fáciles, presas del diablo, del pecado y del mundo. Y entonces como que suben como la montaña rusa y descienden igual. Y un día están bien y otro día están mal. Yo quiero decirle algo, amado hermano, a usted esta mañana. Si lo que usted hace, cualquier cosa que usted haga en su vida individual, familiar, social o aún eclesial, no le conduce a la adoración a Dios, no le conduce al conocimiento de Dios, todo lo que hagamos está en vano. Porque el hombre no puede vivir una vida correcta, no puede vivir una vida en poder y en bendición sin el conocimiento práctico de Dios en su vida. Yo no sé si lo que usted hace a diario, todos los días, le conduce a conocimiento de Dios. Usted todos los días trabaja, usted todos los días va a su oficina, a su negocio, a su empresa, eventualmente viene a la iglesia, eventualmente levanta sus manos y canta a Dios, pero muchas veces lo que hacemos o lo que decimos no nos conduce al conocimiento de Dios. Y entonces vemos unas veces una iglesia como embotada, como conformista, como que no va a otros niveles porque la gente sigue igual. Y es triste ver como en los procesos de la iglesia vemos hombres y mujeres que parece que Dios no hubiese hecho nada en sus vidas. Ahora vienen a la iglesia, ahora hablan de una manera diferente, ahora cantan cánticos espirituales, ahora leen la Biblia e inclusive la llevan de un lado para otro, pero sus vidas son vidas normales. Vidas donde el pecado gobierna. Vidas donde el odio está presente. Vidas donde la desobediencia es el pan diario. Y entonces nos llegamos a conformar con decir, bueno, estamos en el proceso. Pero déjeme decirle algo. En la palabra de Dios yo encuentro procesos, pero también encuentro que cuando un hombre, una mujer de verdad conocieron a su Dios, sus vidas son completamente diferentes. La religión no transforma, la iglesia no transforma, los pastores no transformamos. El que transforma es Dios, y el que es transformado por Dios es aquel que le conoce a Él íntimamente. No podemos conformarnos en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir con pequeñas cosas. Usted y yo debemos esforzarnos a diario por llegar al conocimiento de Dios y avanzar dentro de su gran propósito. Una de las razones por las cuales la gente que viene a la iglesia no hace nada, una de las razones por las cuales la gente que viene a la iglesia vive en continua derrota, es porque no conoce a Dios.
el hombre y la mujer que conocen a Dios fluyen naturalmente dentro del propósito de Dios. El hombre y la mujer que conocen a Dios crecen de una manera integral en todas las áreas de su vida. Durante años nos presentaron un evangelio, cuando miramos la historia de la iglesia, un evangelio donde a Dios única y llanamente le importaba mi vida espiritual. Pero cuando yo miro la palabra de Dios, Dios está interesado en toda mi vida. De nada me sirve orar, de nada me sirve darme golpes de pecho, de nada me sirve tener disciplinas espirituales si las demás áreas de mi vida se encuentran en fracaso o en frustración. Porque el Dios que nos creó es un Dios integral. Usted y yo somos seres, hombres y mujeres integrales. Pero muchas veces no podemos avanzar, no nos movemos, llevamos años sentados ahí y muchas veces parece que esa silla fuera parte de sus activos. Porque usted la escogió, yo no sé si usted escogió su silla y se sienta ahí y de ahí ni la policía lo saca. Pero no se reproduce espiritualmente, no se reproduce ministerialmente, no hace nada. Pero levanta sus manos y llora y pasan muchas cosas, pero su vida está en un continuo estancamiento. Financieramente hablando, familiarmente hablando, ministerialmente hablando, personalmente hablando. Déjeme decirle algo, cuando usted mira la palabra de Dios, los hombres y las mujeres que experimentaron la presencia de Dios, los hombres y las mujeres que hablaron de santidad a Dios, no eran hombres y mujeres pasivos dentro del propósito de Dios. Fueron hombres y mujeres que levantaron el nombre de Dios en alto e impactaron naciones, impactaron el mundo entero por causa del conocimiento de Dios. Entonces, cuando seguimos mirando aquí el texto bíblico, la palabra conocer a Dios, hay diferentes palabras que me llevan al conocimiento de Dios. Hay dos palabras que vienen del griego y una de ellas es la palabra gnosis. Y la palabra gnosis se refiere a información o a número de hechos. Información, número de hechos. Hay gente que sabe mucho intelectualmente acerca de Dios. Saben, como les dije al principio, conocen algo de Dios, saben la manera en que Dios operó a través de la palabra de Dios, saben que Dios ama, pero jamás han experimentado el amor de Dios, saben que Dios es santo, pero jamás han experimentado la santidad de Dios, saben que Dios es proveedor, pero jamás han experimentado la provisión de Dios, saben que Dios sana, pero jamás han experimentado la sanidad de Dios en sus vidas, saben que Dios usa, pero jamás han sido usados por Dios. Porque conocen a Dios de una manera psicológica, conocen a Dios de una manera teórica simplemente. Hay otra palabra que viene del griego, que es la palabra prognosis. Y la palabra prognosis lo lleva a otro nivel, porque la palabra prognosis me demanda un conocimiento experimental de una persona. Y cuando miramos aquí en el contexto de Daniel capítulo 11, la palabra conocer viene del hebreo yadá. Conocimiento experimental de Dios. No es solamente lo que sé de Dios, es lo que experimento de Dios en mi vida. Hay un principio teológico que me habla de la omnipresencia de Dios. ¿Dios está dónde? En todas partes. Pero no todos perciben la manifestación de la presencia de Dios en su vida porque la ignoran, porque le desconocen. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 2, que el hombre natural dice que para él las cosas espirituales son ¿qué? Locura. El carnal no las